Muchas gracias y buenos días. En primer lugar, plantear que hoy aquí en esta Comisión de Transportes estoy siendo de alguna forma portavoz de diversos colectivos ciclistas de Canarias, dos de la isla de Fuerteventura en este caso, que son las Bicis Verdes y Puerto en Bici, uno de Gran Canaria, que son las Palmas en Bici, dos de Tenerife, que es Santa Cruz en Bici y Tenerife por la Bici, y después también de diversa gente que ha participado y que me ha impulsado a plantear esta PNL. Por otro lado, he tenido conocimiento que en los últimos días ya, desde el propio gobierno, parece que se está intentando plantear el plan director de la bicicleta en Canarias. Algunos de estos colectivos me han informado. Y como antecedentes de este asunto de la bicicleta, en esta legislatura, en esta novena legislatura precisamente, por un lado, en el año 2016, el Grupo Parlamentario Socialista Canario pues presentó la PNL 003 sobre el uso de la bicicleta, y en el 2017 el Grupo de Nueva Canarias presentó también el Plan Canario de Fomento de la Bicicleta. Y revisando hacia atrás en el Parlamento, en época en que don Antonio Castro Cordobés, en aquel momento era consejero de Obras Públicas, Vivienda y Agua, en el año 99, pues un parlamentario del Partido Popular, don José Macías Santana, también planteaba una pregunta sobre proyectos para disponer de carriles para bicicletas. Es decir que este asunto llevamos años intentando abordarlo, tratarlo, y de manera especial pues en esta legislatura, donde ya esta es la tercera PNL que se plantea al respecto. Precisamente en esta semana, durante el mes de abril, se está desarrollando en ciudades cercanas aquí como La Laguna, Biciabril 18, que cuenta con múltiples actividades. Mañana, el señor Paco Rodas da una charla sobre Eurovelo 1, la gran red cicloturista de Europa. Y precisamente en esa conferencia va a haber una conexión con dos personas que son don José Miguel Navarro y doña Marta Quevedo, que son embajadores de Viajando con Gofio en triciclos reclinados, unos 6.000 kilómetros entre Canarias y Noruega, durante los próximos 6 meses, a través de esa Eurovelo 1, que estamos reclamando hoy a través de esta PNL, que Canarias se incorpore a ella. Y el viernes 27, precisamente las 3 PNL que se han presentado, las 2 anteriores y esta que se está presentando hoy, va a intervenir en un acto en La Laguna de las PNL Pro Bici en la novena legislatura, que viene precedida una charla de don Odón Elorza, que ha sido cofundador del Grupo Interparlamentario de la Bicicleta. Precisamente sobre este asunto del Grupo Interparlamentario, el señor letrado me planteaba ahora una referencia, que es que lo elimináramos el punto 6º de la creación de ese grupo interparlamentario, porque tenía que seguir otros trámites distintos. O sea, por desconocimiento de quien les habla, pues estaba incluido dentro de la PNL, con lo cual planteamos que se retira ahora y ya lo hablaremos haciendo la solicitud correspondiente a la mesa en su momento y demás. O sea que la PNL quedaría en esos términos. Para que de alguna forma nos situemos en qué significa esto de la Eurovelo, en general están previstos en proyectos de la Unión Europea unos 70.000 kilómetros a través de 15 rutas, de las cuales hay unos 20.000 kilómetros ejecutados en estos momentos. Es decir, que el proceso está en camino y la Unión Europea está disponiendo de medios. Es decir, planteo esto porque, a diferencia de las 2 PNL anteriores, que han planteado una manifestación de voluntad dirigida al Gobierno de Canarias, etcétera, pero sin adjuntar una ficha financiera, en este caso tampoco adjuntamos una ficha financiera, pero sí hacemos una referencia a que en la Unión Europea se están disponiendo de fondos para el desarrollo de esta Eurovelo, lo cual significa un salto cualitativo sobre lo anterior. Las características que se suelen plantear en la Eurovelo como condiciones, para que lo sepamos, están en torno a que hay un tráfico motorizado inferior a 1.000 vehículos por día, que las pendientes sean inferiores al 6%. Aquí, lógicamente, en Canarias tendremos que hablar de las costas y luego, cuando desarrollamos en circuitos más altos, pues la intermodalidad para el transporte de un lugar al otro. Que haya anchura suficiente para 2 bicicletas y que haya estaciones de servicio y alojamiento cada 30 kilómetros. Esas son unas ciertas condiciones que se ponen para eso. Y como referencia les puedo decir que lugares como Copenhague superan los desplazamientos en bici actualmente a todos los demás que se hacen en transporte colectivo.
Es decir, que nosotros disponemos en Canarias de lugares llanos, bastante, de ciudades completas, etcétera, donde es posible que un proyecto de estas características pudiera desarrollarse. Para hablarles de las bondades, de las bondades que puede tener consigo una cuestión del uso de la bicicleta, yo creo que es baladí plantearlo, pero voy a resaltar algunas de ellas. Por un lado, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la contaminación, tiene que ver con la condición física de quienes lo usan, pero necesitamos que se homogeneice la normativa que existe. Es decir, no puede ser que cada ayuntamiento, que cada lugar tenga una. Por eso hay creado a nivel de Estado precisamente un grupo interparlamentario sobre este tema para homogeneizar la normativa al respecto. Está claro que también contribuye a la cuestión del cambio climático, al crecimiento económico de alguna manera, porque aquí estamos haciendo entrar en valor las zonas de interior, que no son las habituales que recorren los turistas, porque se le lleva a los sitios de parques nacionales, a algún sitio destacado, pero el turismo, por ejemplo, cuando interviene con la bicicleta, se adentra por lugares que no es lo habitual, y va a consumir en esos lugares, y el consumo es importante el consumo, una media de 7 días, con un consumo superior a los 400 euros, etcétera, con lo cual es muy importante el consumo que se hace y la revitalización de nuestras zonas rurales para que el turismo se visite, además de darle un puntito más de excelencia al destino turístico de Canarias respecto a esa formulación del turismo. Esto también tiene que ver mucho con la intermodalidad. Aquí tenemos cosas pendientes. En la Comisión de Transporte, de la Ley de Transporte, hemos hablado ya, en algún momento hemos escuchado a los proponentes que vienen y demás, planteándonos la necesidad de la intermodalidad, de que nuestras guaguas, de que nuestros tranvías, dispongan de lugares adecuados dentro de ellos para que se puedan colocar las bicicletas y se pueda realizar esa intermodalidad con facilidad. Por tanto, potencial turístico, hay que facilitar que en lugares donde son cercanos, más o menos, la gente pueda acudir al trabajo o a la escuela o a los centros educativos en bicicleta. Es decir, si existe esa posibilidad, la tenemos que potenciar de alguna manera porque estamos contribuyendo a mejorar la cuestión. Hace falta mejorar la infraestructura, reequilibrar los espacios públicos y de alguna forma también responder a la demanda social, que está haciendo bastante. El hecho de Bici Abril, yo estos días paseando por la laguna he visto la calle Bencomo, por ejemplo, llena de bicicletas realizando actividades allí, como Bencomo Calle con Encanto, de alguna manera, y la colaboración que hace el comercio con la gente que está en el ciclismo, etcétera, ¿no? Pero hay que difundir también las ventajas y para ahí está el compromiso de los medios de comunicación. Y de alguna manera necesitamos un plan estratégico de bicicletas para Canarias. Eso lo necesitamos que de alguna forma se plantee. Por tanto, cuando estamos hablando de esta cuestión, nosotros el planteamiento es que Canarias se integre, porque actualmente la ruta que va desde Cabo Norte en Noruega hasta Sagres en Portugal lleva unos 8.000 kilómetros. Es la ruta número 1 del Eurovelo, la costa atlántica, y nosotros pensábamos que era importante que Canarias no quedara fuera de esta posibilidad de impulsar el cicloturismo, de alguna forma, aparte de beneficiar a la propia población. De esa manera, y había otra acción que planteamos en esta PNL también. Ahora mismo el señor Clavijo está presidiendo las regiones ultraperiféricas y la Macaronesia tendría que en su conjunto ir estableciendo fórmulas también colaborativas, a través de los parlamentos de Madeira, Azores, Cabo Verde, etcétera, plantear una acción conjunta ante la Unión Europea, de tal manera que, pudiendo ser Canarias o no, cabeza de puente para la entrada de la Eurovelo 1 en el Atlántico, en la zona de la Macaronesia, pudiera extenderse eso como un circuito de la propia Macaronesia para fomentar el turismo y fomentar la visita a esos lugares. Pero para eso, claro, tenemos que apostar por adecuar las instalaciones para el uso. Tenemos que de alguna forma cumplir con lo aprobado, es decir, aquí tenemos PNLs aprobadas que no se ha cumplido con ellas y eso es fundamental y por eso lo reforzamos con esta PNL, a las dos PNLs anteriores para que de alguna forma se cumplan. Y tenemos también que hacer una acción importante, es decir, hay que crear cantera de ciclistas sostenibles y crear cantera se hace desde las primeras edades.
infundiendo en los chicos y chicas, en los jóvenes en general, el que puedan hacer educación vial, el que puedan hacer actividades de ciclismo, etcétera, etcétera. Yo sé que desde el ayuntamiento se hacen muchas actividades. Yo he participado como docente algunas veces en esas, donde en los centros educativos se hacen circuitos, etcétera, para que los chicos y las chicas circulen y valoren el asunto. Pero creo que es fundamental que se incremente ese asunto. Y voy terminando. La cuestión, se eliminó ahí la propuesta número 6 de establecer el grupo interparlamentario, y hay una cuestión que me parece importantísima y con esto termino. No cuesta ningún dinero el que el Gobierno de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos se pongan de acuerdo en el próximo mes, si así lo desearan, para establecer una cuestión que es el calmado de las ciudades. Es decir, que Canarias sea un lugar de destino donde nuestros pueblos y ciudades tengan la característica de ciudades 30, eso no cuesta dinero ninguno, y sería simplemente ponerse de acuerdo para garantizar en seguridad para la ciudadanía que camina, para los que circulan en bicicleta y demás, evitar accidentes en el interior de las ciudades por la excesiva velocidad que llevan los vehículos, y someter a todas las ciudades de Canarias a que ningún vehículo dentro del espacio urbano circule más allá a mayor velocidad de 30 kilómetros. Esa es la propuesta también última que nosotros planteamos, pero que la sitúo porque es lo que, como se caracteriza, la hablaba en la exposición de motivos y no en el articulado, que es ciudades 30. Pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias.